A unas lecturas de segundo grado. Aquí pues prefiero que se mantenga en la pantalla las imágenes. Sí, son más bonitas las imágenes. Vamos a leer un texto que se llama Somos lo que comemos. Se llama este texto, Somos lo que comemos, somos hombres y mujeres de maíz. El principal alimento de los mexicanos es el maíz. El consumo del maíz es tan antiguo que los primeros habitantes de nuestro territorio lo conocieron en forma silvestre. Esto quiere decir que se lo encontraron en el campo, así como hoy nosotros hallamos plantas y pastos que crecen solos. Luego aquellos antiguos pobladores aprendieron a cultivarlo, hicieron sus casas y formaron sus familias en torno de la milpa. También elaboraron alimentos con este cereal y crearon instrumentos como el comal y el metate. Los antiguos mexicanos consideraban el maíz como un alimento sagrado. Los mexicas, por ejemplo, tenían a Chicomecoatl como diosa de la fertilidad de la tierra. A ella ofrecían las primeras de la siembra para que la cosecha fuera buena. Los mayas consideraban que la creación del universo tenía relación directa con el maíz. Esto lo cuentan en el Popol Vuh, un libro que mezcla mitos y relatos históricos. El vínculo de los mexicanos con el maíz sigue siendo muy importante. Los pueblos agrícolas conocen bien los fenómenos de la naturaleza relacionados con este grano, como las temporadas de lluvia y el movimiento de las estrellas. En todas las casas a lo largo de nuestro país es fácil encontrar algún alimento preparado con maíz, tortillas, esquites, elotes, atole, pozole, tamales, pinole, palomitas. En la actualidad el maíz se consume en casi todo el planeta. Es una fuente de alimentación muy importante a nivel mundial. En otras naciones también se preparan diversos alimentos con este cereal. Por ejemplo, en Colombia y Venezuela elaboran arepas, unas gorditas de maíz blanco. En Nigeria se come un platillo parecido al pozole. Los habitantes de ese país africano lo llaman ogi. El maíz sigue siendo central en nuestras vidas. Además de cultivar, cosechar y cocinarlo, los mexicanos también lo empleamos en diferentes industrias, más allá de la alimentaria, como es en la elaboración de forraje y de materias primas. Por eso, cuando el maíz escasea, la gente se preocupa. En muchos lugares se cuentan historias para recordar la importancia de este alimento. Es común encontrar narraciones populares relacionadas con él, como este breve relato de San Luis Potosí. El maíz. Una vez la abuela preguntó, ¿qué vamos a comer? No tenemos ni siquiera maíz para hacer tortillas para comer. Por aquel entonces todos sufrían lo mismo. Llegó allí un muchacho desconocido y le preguntó a la abuela, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué les pasa? No tenemos que comer. Ya no se preocupen tanto. Pongan la olla de agua al fuego y agréguenle una poca de cal. Cuando empiece a hervir, me avisan para echarle maíz. Cumpliéndose esto, el muchacho se aventó de cabeza a la olla y pidió que en una hora lo destaparan. Y al destapar la olla, estaba llena de nixtamal. La familia vio que ya estaba listo para molerlo y hacer tortillas. Bueno, ahora vamos con otra lectura, también de segundo grado de primaria. ¿Sí? Si ven, son lecturas que realmente son profundas, ¿no? Yo creo que quien lo escuche, pues se podrá dar cuenta, y quien no se dé cuenta, pues es que quién sabe qué tendrá en el espíritu, en la mente. Esta segunda lectura se llama ¿por qué le llamamos tortilla? Sin duda, la tortilla es uno de los alimentos que más consumimos los mexicanos, pues es la base de muchos deliciosos platillos, como los chilaquiles, las tostadas, las quesadillas, los sopes o los tlacoyos, con todas sus variantes, según la región en donde se preparen. Tal vez por ello se piensa que la palabra tortilla tiene un origen prehispánico,
como sí sucede con otros alimentos, como el chocolate o el aguacate, productos mundialmente conocidos y que fueron aportados al mundo por México, o para decirlo de forma más exacta, por los pueblos mesoamericanos. En realidad, la palabra tortilla fue puesta como nombre a este alimento por los españoles, durante la conquista de los pueblos originarios que hoy conocemos como México. De hecho, viene del latín, que significa pequeña torta de pan. Torta quiere decir pan, y ya indica diminutivo. Le pusieron ese nombre porque se parecía a un tipo de pan pequeño y redondo que se consumía en Europa y que era elaborado con trigo, el cereal más consumido en aquel tiempo en ese continente. Pero la verdad es que aquí en México y en Centroamérica la tortilla ya tenía y sigue teniendo ahora muchos nombres, dependiendo de la lengua del pueblo originario que las prepara. Por ejemplo, en lengua maya en el sureste mexicano se le dice huaj, mientras que en la lengua totonaca en Veracruz y Puebla se le dice chau. Los mixtecos en Oaxaca la nombran ndita, los zapotecos le dicen eta o gueta, y para el pueblo triqui, también en Oaxaca, la tortilla es xa. En el norte del país, en Chihuahua, los rarámuris la llaman remeque. Los pueblos otomís, quienes se encuentran principalmente en los estados de Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Estado de México, la llaman jme. Por su parte, los mexicas y el resto de los pueblos de habla náhuatl, con mayor influencia en la zona central de México, la llaman tlaxcali. De hecho, de ahí viene el nombre del estado de Tlaxcala, que quiere decir en náhuatl el lugar de la tortilla. Y en tu región, ¿cómo se le dice a la tortilla además de tortilla? Seguramente encontrarás otras formas, pues en México existen, junto con el español, 69 lenguas o idiomas, y en todas hay una manera de nombrar la tortilla. Este alimento que nos ha acompañado desde hace 3000 años. Y bueno, pues aquí una invitación también a que algo de lo que ya no sabemos, y aunque tortilla es un nombre pues muy arraigado, pues adoptemos alguno de los que más nos guste o de los que menos trabajo nos cueste pronunciar. Por ejemplo, a mí el que menos trabajo me cuesta y es más fácil recordarse sería el de Tlaxcali. Entonces vamos empezando a llamarle así a las tortillas. O por lo menos de repente les decimos tortillas y de repente les decimos Tlaxcali o Huaj o Ndita o cualquiera el que más les guste, ¿sí? Para darle vida a estos libros y a estos textos que las mentes obtusas no quieren. Díganme qué de malo hay en estas lecturas que acabamos de decir, que son solamente una pequeña muestra, ¿sí? Y pues vamos a seguir dándole lectura a estos libros en la plaza pública, pues aunque nos apedreen.